Consultorio en Casa es una presentación de Grupo Daglio, Chacomer Automotores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Consultorio en Casa. Estamos aquí con ustedes nuevamente con especialistas del área de la salud para poder hablar un poco de la importancia del cuidado, de la prevención de algunas enfermedades y más que nada para tener esa respuesta de alguien que sabe, porque hoy en día tenemos ese problema, podemos acceder a través de las redes a un montón de información, pero realmente la fuente de donde viene esa información no sabemos qué tan clara, precisa o tan correcta es. Por eso Consultorio en Casa viene cada semana junto a ustedes para poder traerles gente que estudió, se preparó, se formó y que tiene el conocimiento para poder hablar de estos temas. Hoy con nosotros el doctor Charlie Alexander Alcaraz Ayala. El doctor Charlie es de la Universidad María Auxiliadora en su pregrado. Además realizó su posgrado en el Hospital Central del Policía Rigoberto Caballero a través de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Además, su especialización de posgrado es en medicina interna y realiza una subespecialidad como residente de neumología en el Instituto de Previsión Social, también certificado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Doctor Charlie, muchas gracias por acompañarnos en Consultorio en Casa. No, gracias a ustedes, doctora, por la invitación y también a la teleaudiencia. Doctor, es un problema hoy en día para la medicina y creo que también para otras ramas el tema de la información que la gente capta a través de Internet. En el área de la neumología, ¿ustedes se encuentran también con este tipo de problemas cuando viene un paciente? Sí, creo que es en todo el área, al menos en lo que abarca la medicina, encontramos esa dificultad, porque ya los pacientes vienen leídos de alguna página, ¿verdad?, de Internet que de repente no dan informaciones correctas, entonces muchas veces eso dificulta la atención misma. Incluso llegan a hacer tratamientos con algunas medidas, ya sean naturales o no, o tomando incluso medicamentos que pueden terminar siendo más dañinos para su cuerpo. Pero doctor, ¿cómo uno llega? ¿Cuánto tiempo un médico debe estudiar para recibirse de neumólogo? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, particularmente estoy en el proceso aún, pero sí, el pregrado me llevó, son 6 años de carrera para recibirse como médico cirujano, como se dice generalmente el médico general. Luego son 3 años más de residencia en el contexto mío que hice medicina interna. Hay otras especialidades que llevan otros años más, ¿verdad? Y particularmente ahora cursando el primer año de lo que es neumología, la cual va a ser 2 años más, ¿verdad?, para culminar. O sea, en total sería aproximadamente 12, 15 años lo que uno termina estudiando para recibirse de subespecialista. Sí, aproximadamente. Y a partir de ahí, por supuesto, la formación es para siempre, no es que uno, bueno, ahora ya soy y con esto me quedo. Sí, todo siempre se va actualizando, cada año tenemos nuevas actualizaciones, casi todas las patologías. Un neumólogo, ¿de qué área del cuerpo se ocupa? Bueno, nosotros abarcamos netamente lo que es el área pulmonar, ¿verdad? Nos dedicamos netamente a lo que es el pulmón, pero sabemos también de que de eso dependen muchos otros órganos también, ¿verdad? Claro, el pulmón es un órgano clave, es uno de los ejes porque es lo que se encarga de darnos a nosotros el oxígeno, ¿verdad? Sí mismo. Y doctor, dentro de la neumología, ¿cuáles son las enfermedades que más frecuentemente ustedes reciben en el consultorio o en tu caso ven en un hospital? Bueno, las enfermedades más frecuentes que tenemos son, ¿verdad?, las enfermedades respiratorias como tal, ya sea como las neumonías, las bronquitis, de repente tenemos cuadro de asma y muchas otras patologías que venimos encontrando, ¿verdad? Y que muy pocos vistas, pero también se ven, son las enfermedades reumatológicas
que también contraen consigo enfermedades pulmonares. O sea, un paciente que tiene un problema reumatológico puede tener en consecuencia también una afectación pulmonar. Claro, lleva con el tiempo, más aún si no es un paciente adherido o adherente al tratamiento, también llega un momento en donde tiene una afección pulmonar. Entonces, Complicaciones. Complicaciones. De igual manera, en el área cardiológica también se trabaja en conjunto siempre con neumología. Ok, o sea, si yo soy un paciente cardiópata, una persona que tengo problemas cardíacos y eso refluye o termina generando un problema en mi pulmón, entonces yo como paciente tengo que tener un cardiólogo y un neumólogo que estén en contacto para poder hacer esto. ¿Así funciona? Siempre y cuando haya una afección pulmonar, ¿verdad? Porque muchas veces también podemos, y denotamos muchos en las consultas, de que se confunden muchas de las patologías cardíacas con las neumológicas, ¿verdad? Porque vemos pacientes netamente cardíacos que presentan disnea por su insuficiencia cardíaca que no tiene correlación con la parte pulmonar, pero muchas veces vemos en conjunto también. Ok, dijiste un término que necesitamos saber, ¿qué es la disnea? La disnea es esa dificultad respiratoria, así que es conocida más bien como el yucuá en el término popular. Okay. O sea, es, por ejemplo, cuando yo me voy corriendo una cuadra, si yo no tengo un estado físico, es como que yo siento un cansancio, una necesidad de respirar más. ¿Es algo así? Sí, es una disnea, pero la disnea patológica es esa disnea que vos presentás a esfuerzos que cotidianamente anteriormente realizabas y que ahora a la actualidad ya no puedes realizar. O sea, van progresivamente. O sea, en mi caso, por ejemplo, si yo corro una cuadra, puedo tener disnea y eso es normal porque yo no estoy habituada, pero caminar hasta el baño no me puede provocar esa sensación. Ahí ya deberíamos de buscar el porqué de esa disnea, ¿verdad? Y muchas causas pueden provocar disnea aparte de lo cardiológico. Y tenemos la parte pulmonar. Ya, cuando hay patologías en el pulmón, entonces Así pueden mismo. ocurrir. Doctor, y hablemos un poquito hagamos una introducción para continuar en el siguiente bloque del tabaquismo. Hoy en día es una situación frecuentemente vista por los neumólogos, personas que tienen problemas pulmonares por culpa del tabaco. Sí, de hecho que el tabaquismo es considerado una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad, ya que es una enfermedad que conlleva una adicción de por sí a una sustancia que bien es conocida, la nicotina, ¿verdad? Entonces todo eso y otras sustancias la cual provoca o es emitida del cigarrillo también provocan las afecciones pulmonares y con ella conlleva muchas otras enfermedades. En el siguiente bloque vamos a seguir hablando un poco más del tabaquismo. Vamos a ver cuáles son estas otras enfermedades que pueden llevar. Vamos a preguntarle al doctor si el famoso POT o vape también puede hacernos daño. Nos vemos en breve. Estamos de vuelta. Estuvimos hablando con el doctor Charlie sobre el tema del tabaquismo, cómo el tabaquismo se volvió a lo largo del tiempo de ser una moda hace 40 o 50 años atrás, después se vuelve una enfermedad, la gente empieza a entender que la nicotina hace daño, deja de lado, pero hoy en día vuelve a introducirse como una moda porque hoy se observa muchos jóvenes, adolescentes, adultos que consumen el cigarrillo electrónico. Entonces nosotros hoy vamos a tratar de aclarar un poquito estas dudas respecto a si es tan dañino igual o no que el cigarrillo en sí. Pero doctor, desde la visión de un neumólogo, ¿qué es el tabaquismo? Bueno, como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? El tabaquismo en sí es una enfermedad en donde conlleva una adicción a cierta sustancia, como ya mencionamos, la nicotina, y
que conlleva el uso prolongado de la misma, ¿verdad? Entonces, O sea, una persona que salió una noche y le hicieron probar un cigarrillo y tal vez lo hizo o lo hace ocasionalmente, no puede ser considerado un tabaquista. Tiene que haber una adicción. claro, o sea, cuando hablamos que consume por momentos, un fin de semana, en su salida y eso, ya podemos hablar también de un tabaquismo porque Ok. hay una predisposición justamente a que pueda consumir eso. O sea, la persona busca el momento para poder consumir, pero aquella que consumió una vez, en una ocasión, una o dos veces y después nunca más, no, porque no llegó a requerir justamente de ese hábito. Entonces, el tabaquismo es una enfermedad que termina afectando al pulmón a raíz del uso más bien prolongado o continuo o constante de sustancias como la nicotina. Así mismo, Y vos dijiste, hay otras sustancias más. sí que se pueden encontrar, ¿verdad?, dentro de lo que es el cigarrillo, por hablarlo así, eh, Que también que afectan. también afectan, ¿verdad? Pero la nicotina es la que se encarga prácticamente de que esa persona que empieza prácticamente el hábito tenga el deseo de querer seguir continuando con la misma. Vos dijiste, Doc, que había como una predisposición genética. O sea, yo conozco personas que fuman cigarrillo desde que tenían 14, 15 años, hoy tienen 60 y siguen fumando como si nada. Y de repente, bueno, lo que se nota en estas personas es que tienen como un catarro acumulado nomás, pero ellos no tienen síntomas importantes o dolor o algún tipo de cosa y siguen fumando, ¿verdad? Entonces, hay otros casos en donde fuma por un tiempo, qué sé yo, digámosle 3 años, 4 años, y los síntomas ya son muy importantes. ¿Eso por qué ocurre? Porque a algunas personas más rápido se las nota y a otras no. Bueno, en todas las patologías en sí siempre hay un factor genético que predispone a uno a exacerbar o no las enfermedades, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta también cuánto es el consumo de cigarrillo que utiliza esa persona, dónde convive, todo eso hay que tener en cuenta. Claro, cuando decís dónde convive, yo tengo experiencia en donde mi mamá, que nunca en su vida había fumado un cigarrillo, ella es hoy bronquítica crónica, pero mi papá toda la vida fumó. Sin embargo, él hoy ya no está con nosotros, pero nunca tuvo mayormente problemas pulmonares, sí cardíacos, por eso él había dejado de fumar, pero fue mi mamá la que terminó afectada. O sea, no es solamente el que fuma, el que está en el ambiente también se puede afectar. Claro, de hecho que científicamente hablando, ¿verdad? Vemos de que el fumador pasivo, como se le conoce, es el que mayor daño recibe, ¿verdad? O sea, es ese que vive contigo si vos fumás y él no, él es el fumador pasivo. A sí mismo. Muchas veces algunos te preguntan, pero no soy yo el que fumo, ¿verdad? ¿Por qué a mí me va a afectar? Y a él que fuma no. Y a el que fuma no, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que el cigarrillo de por sí viene con un filtro también. Y antes del filtro el humo ya está saliendo. Antes de ser ingerido eso ya va saliendo y ese humo mismo ya queda en el ambiente. Y luego el vicioso, por decirlo así, saca nuevamente, yo lo recibo otra vez, ¿verdad? Sin prácticamente un filtro de por medio. Entiendo. Entonces, el fumador pasivo, la persona que convive con una persona que fuma, corre mucho riesgo, igual o incluso peor Así que el mismo. propio fumador. Doctor, dijiste científicamente hablando, o sea, hay muchos estudios, se hablan de estadísticas, hay datos que nosotros podamos tener hoy en día, no sé si a nivel nacional o a nivel mundial, de cómo funciona el tema, cuánta gente tabaquista hay. Tenemos, la verdad que hay todo un sistema también a nivel mundial y también nacional. Las estadísticas que tenemos, incluso podemos compartir algunas de ellas, Sí, en donde hay estudios que se hicieron a nivel nacional, en donde se ve una afección, no solamente el daño de salud, sino a nivel económico también, porque el daño que causa a nivel de sistema económico también. O sea, yo como fumador gasto más. claro.
Y cuando estoy afectado ya con la enfermedad en sí, Gasto hago más. gastar también al sistema, ¿verdad? Al Ministerio de Salud en este caso. Entonces, hay estadísticas con respecto a ellas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver que el 13.7% de todas las muertes que se producen en el país pueden ser atribuidas al cigarrillo. 13% del total de las muertes. O sea, ese es un porcentaje muy alto. Es muy alto. Hablamos también de 4.515.000 personas que mueren anualmente Al año a a causa causa del del cigarrillo. cigarrillo. Y sí, y unas 43.000 personas aproximadamente que van adquiriendo enfermedad a causa del cigarrillo. O sea, el hecho de ser fumadores les hace más vulnerables o débiles a adquirir otro tipo de enfermedades. Sí, en donde justamente habíamos hablado, ¿verdad? Una zona cercana al pulmón, que es el corazón, siempre se ve afectada también. La circulación, el sistema circulatorio también se ve afectado por el consumo de cigarrillo. Podemos encontrar, hay una predisposición mayor también a enfermedades cardiovasculares, así también como neurológicos, como vemos, por ejemplo, el ACV, todo eso que pueden ir... El famoso derrame que dice la gente. Así mismo, el derrame y el infarto. Ya, o sea, esas son otras enfermedades que para un tabaquista es mucho más fácil de poder tener a causa de esto. Así mismo es, doctora. Podemos ver todo eso en muchas otras. Y una de las más conocidas es siempre el cáncer de pulmón, ¿verdad? Pero lo que no siempre hablamos es que no solamente predispone a un cáncer de pulmón, sino a todas las vías aéreas puede predisponer, ¿verdad? Ya sea un cáncer de laringe, cuerdas vocales y otras zonas, ¿verdad?, respiratorias, también conlleva este hábito. Hemos visto la importancia de estas estadísticas que nos trajo el doctor, en donde la importancia de entender la cantidad de personas que pueden morir al año a causa del tabaquismo y cuántas otras enfermedades pueden venir de la mano del tabaquismo, es algo que realmente asusta porque nosotros no lo vemos desde esa visión que lo ve el neumólogo. En el último bloque vamos a hablar del vape. Nos vemos enseguida. Último bloque de consultorio en casa. Nosotros en cada programa nos quedamos cortísimos de tiempo con millones de preguntas que hacerle a los especialistas que nos acompañan. Así es que, doctor, te pedimos nuevamente tu presencia para un siguiente programa para seguir hablando de esta situación tan grave y a la vez tan preocupante que es la afectación del pulmón y cómo muchas veces nosotros no le prestamos el cuidado o la atención que tiene que ser. De un tiempo a esta parte es como que se volvió una moda o una cuestión así de comodidad el tema de utilizar el cigarrillo electrónico, doctor. Tiene su ventaja para la gente en el sentido de que no huele tan mal como la nicotina, vienen de diferentes sabores, hasta terminan siendo agradables al gusto. Pero estos aparatitos son igual de dañinos, son menos dañinos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero partamos del punto en que realmente el índice de consumo de tabaco disminuyó de que comenzaron a aparecer los vapes o otros aparatos electrónicos también que se utilizan. Y después la facilidad de la compra de la misma, ¿verdad? En cualquier lugar vos podés encontrar estos aparatos electrónicos. Y lo otro es que es algo relativamente nuevo, por ende no tenemos estudios así muy específicos todavía con respecto a los aparatos electrónicos. En un cigarrillo vos podés saber qué pasó de hace 30, 40 Así años mismo. atrás, pero en un electrónico no tenés más de 10 o 15 años de uso. Pero de igual manera, en el poco tiempo de uso que se pudo ver,
ya se vio, ¿verdad?, a jóvenes, a personas jóvenes e incluso adolescentes afectados por la misma, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, no le ponemos nicotina, no tiene nicotina, pero el humo de por sí ya afecta a nivel pulmonar. Una de las cosas que tenemos, a diferencia con el cigarrillo, es que el cigarrillo está estandarizado, ¿verdad? O sea, está controlado cuánto sale de nicotina, cuánto sale por cada cigarrillo que uno consume. En cambio, en el vape vos no tenés ese estándar, eso, de cuánto estás inhalando de humo, de cuánto estás ingiriendo eso. Claro, porque en un caso vos podés decir, bueno, un pabilo de cigarrillo al día, pero en el caso del vape no hay ese control. Así mismo, entonces las afecciones pulmonares son las mismas, o incluso se habla de que pueden ser peores. O sea, hay también algunos estudios ya, algunas estadísticas sobre el uso. Ya se vieron correlacionadas con consumo de vape, y lo que podemos encontrar es también de que van creciendo el consumo de esto, ¿verdad? Y más todavía en adolescentes. O sea, va siendo cada vez más frecuente el uso del vape y menos el del cigarrillo. El cigarrillo. Es muy poca ¿Eso la también diferencia, se proyecta pero a nivel mundial? Sí, también. Es justamente uno de los estudios que se había hecho en el 2019 entre una población de 13 a 17 años del consumo de tabaco, ¿verdad? Y en los aparatos electrónicos, donde hay un mayor consumo de aparatos electrónicos a nivel mundial, que podemos ver también que el porcentaje es, mira, el uso de cigarrillo electrónico es de 12,5% comparado al 8,1% de cigarrillos en esa población. Y siempre es el hombre el que más consume. O sea, en el varón. En el varón. Y doctor, decime, ¿cuánto tiempo? O sea, entiendo que esta de repente es una pregunta muy aleatoria, pero la gente que está mirando, nosotros que no conocemos, queremos saber, ¿cuánto tiempo después de que uno empezó a fumar un cigarrillo empiezan los síntomas pulmonares? O sea, si yo empecé a los 14, ¿a los cuántos más o menos yo, si fumé continuamente, puedo empezar a tener síntomas que diga, oh, esto es el cigarrillo lo que me está haciendo? Bueno, darte un tiempo va a depender mucho de cuánto consumo yo de esos cigarrillos o los aparatos electrónicos, ¿verdad? Va a depender de cuánto consumo por día. De hecho, que hay score que nosotros utilizamos para poder medir eso, ¿verdad? El índice tabáquico de esa persona, para saber cuál es la afección pulmonar que podría llegar a tener. Aparte de que hay una predisposición también genética de por sí, y algunos que otros que conllevan ya consigo a otras patologías como la diabetes, hipertensión, asma, o incluso ya alguna afección pulmonar previa por algunas que otras neumonías que hayan tenido, ¿verdad? Algunas infecciones pulmonares previas que hayan tenido. Entonces, de decir un tiempo va a depender mucho de la cantidad del paciente. El interrogatorio es por eso fundamental, ¿verdad? Y doctor, a ver, hablamos del tabaquismo, entendimos que el tabaquismo es una enfermedad per se porque provoca una adicción, porque conlleva consigo problemas económicos y todas estas cosas, pero ¿cuáles son las enfermedades que termina provocando el tabaco en una persona? El cáncer es una de ellas, ¿verdad? Así mismo. La que más conocemos popularmente, que es la EPOC, ¿verdad? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una afección de la parte alveolar de los pulmones, ¿verdad? Donde prácticamente muere esa parte alveolar, entonces queda como un espacio muerto en la parte del pulmón. Tenemos que saber que el alveolo es la que se encarga de generar del intercambio de oxígeno, ¿verdad? Ok. Entonces, esa zona en donde tendría que ocurrir el intercambio de oxígeno es como que muere a causa del tabaco. Muere y queda eso como una afección ahí, como una cicatriz en el pulmón, en donde es un espacio muerto que prácticamente ya no se genera. Ya no se recupera. Por eso tenemos que tener en cuenta que las afecciones provocadas por este hábito es irreversible. O sea, claro, yo cuando llegué a tener eso ya no voy a poder revertir y curarme otra vez. Claro, es conocida como la efisema pulmonar esto, ¿verdad? Ya. Entonces, estos son los pacientes que terminan durmiendo con un balón de oxígeno al lado.
Y con el tiempo, si llega esa afección y continúa con el hábito, eso va a ir provocando mayor daño y va a llegar un momento en donde va a requerir justamente de una ayuda que es el oxígeno suplementario. Qué terrible lo que termina provocando el tabaco, doctor, y cómo muchas veces nosotros no le damos esa importancia de entender que esta es como estar metiendo de a poquito veneno en nuestro cuerpo y después al final nosotros tenemos una enfermedad, estamos envenenados y decimos, pero ¿y qué pasó si yo nunca hice algo así, verdad? Y hoy en día hay, bueno, no sé si es una pregunta que vos podrías darme, pero ¿hay algún tipo de trabajos que se hace para prevenir el uso del tabaco, charlas que se dan en los colegios? O sea, la gente de neumología infiere en esa área a través de, qué sé yo, la sociedad de neumología, como para poder educar principalmente a la población adolescente de esto. De hecho que sí, e incluso a nivel país se está trabajando mucho hoy en día en eso, ¿verdad? El 31 de mayo que se reconoce el Día Mundial sin Tabaco y Ok. sin vape ya hoy en día también. Entonces se está trabajando en eso. De hecho que si uno hace, hay estadísticas que hablan de las informaciones de donde reciben los chicos eh, sobre el tabaco y las publicidades televisivas mismas, ellos tienen esa información. O sea, no hay un desconocimiento tampoco de la población. Casi el 80% de los que consumen Saben. sabían el riesgo que conlleva esto. O sea, no hay un desconocimiento como tal tampoco. Consultorio en Casa les trajo a ustedes un especialista en el área del pulmón. El doctor Charlie nos aclaró muchas dudas que teníamos. Hoy en día no es porque es un cigarrillo electrónico, porque tiene bajo porcentaje de nicotina o porque sencillamente esto no tiene nicotina, que no va a provocar daño. Las personas que viven con aquellos que fuman son generalmente las que están de igual o incluso peor manera en situación de afectación. Y algo muy importante que dijo el doctor, todos sabemos, ahora muchas personas aún sabiendo lo siguen haciendo. Doctor Charlie, gracias por habernos acompañado, te esperamos en un próximo programa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Con ustedes, bueno, eso es todo por hoy, nos vemos la próxima semana. Consultorio en Casa fue una presentación de Grupo Daglio, Chacomer Automotores,